Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad, para entender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos todo esto por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado muchas veces de los dones del Espíritu Santo, las gracias del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, pero quería hoy hacer una corta charlita sobre la historia del Espíritu Santo, porque muchas veces hablamos de algo como un hecho, pero no conocemos qué es ese algo ni cómo llegó a ese hecho. Entonces, primero que todo, yo quiero definir hoy el Espíritu Santo a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica, que se basa casi que exclusivamente en la Biblia. Dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo, que es lo que leemos aquí en la oración. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Lo encontramos en Gálatas 4. Este conocimiento de la fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario previamente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de una pedagogía de la condescendencia divina. Y aquí arranca la historia. El Antiguo Testamento proclama muy claramente y más oscuramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos esta expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Un poquito complicado, ¿no? Se los voy a poner más fácil. En esa historia, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo actúa en nuestro corazón y en nuestra mente. En Juan 14 lo llama el Consolador, os enseñará todas las cosas para recordar todo lo que Jesús nos había enseñado a través de sus apóstoles. Recordemos que el Señor estuvo 3 años entrenando a los 12 apóstoles. 3 años. Y aún
el día de la crucifixión todos lo abandonaron, a excepción de Juan, pero todos salieron corriendo. Pero cuando viene Pentecostés sobre ellos, todas las enseñanzas que el Señor le había dado a los apóstoles quedan aclaradas. Esa es la belleza del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver nosotros que sin el Espíritu Santo no hay comprensión de las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo nos guía en momentos de incertidumbre. Es el consolador en la tribulación y capacita al creyente para entender y vivir la divina voluntad. Esto es un poquito teoría, pero los veo un poquito mirando como cuando uno está mirando al profesor que le está hablando sobre física cuántica y sus efectos en el microcosmos. Sí, porque sí, los veo así, mire, todos están como... Y algunos abren más la boca como si entendieran más y abren la boca. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es el que nos hace entender lo que no entendemos en su momento. Hoy por hoy, llamamos al Espíritu Santo mecánicamente. Ilumíname, Espíritu Santo. Pero hay muchas palabras que son insultos, herejías y pecados gravísimos contra el Espíritu Santo. Recordemos las palabras del Señor: todo pecado te será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Cuándo pecamos nosotros contra el Espíritu Santo? Cuando hacemos siempre esas bromitas como: ¿y la chica quedó embarazada? Sí. No, pues por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Jugando. Pero es que el Señor nos llama a tener cuidado con esas palabras. Tenemos que tener cuidado, porque cuando empezamos a desarrollar la historia del Espíritu Santo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo se convierte en ese puente de amor entre el Padre y el Hijo. Y lo vemos en el Génesis, en el capítulo 1, cuando dice: el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios era el que le daba orden al caos, a lo que estaba en el caos en la humanidad. Entonces, dice, su presencia en la creación era la garantía del orden. La acción del Espíritu Santo fue crucial para entender el orden de la creación. Su presencia ha inspirado a líderes, profetas y reyes. Y el Espíritu Santo ha elegido a individuos particulares para revelarles privadamente esos dones o esas gracias o esa inteligencia. Pero un don del Espíritu Santo no se da a motu propio, no se da para personas para que tú lo sepas y ya, no. Tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno, que sea de provecho para la comunidad, para la construcción de la iglesia. Y dos, que siempre sea para darle mayor gloria a Dios. Esos son dos elementos que tenemos que tener siempre en cuenta. En el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo es dinámica. En Génesis 1:2 encontramos cómo aleteaba. En el libro de Números 11:25, habla con Moisés y lo pone sobre los 70 ancianos. ¿Se acuerdan que Moisés, para gobernar a todas las tribus, nombra 70 ancianos? Y llama sobre ellos al Espíritu Santo para que ellos sean llenos de la sabiduría del Señor. Los jueces de Israel, que fue una manera como se gobernó el pueblo de Israel en el comienzo, eran capacitados. Ojo, aquí ya no se dice tanto iluminados, sino eran capacitados
entrenados por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. Sobre todo cuando habla sobre la capacitación que le dio el Espíritu Santo a Otoniel, uno de los jueces. Otros iluminados que han pasado por la historia del Antiguo Testamento, como Gedeón y Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Ese hombre musculoso, alto, con una melena abundante, casi que me están describiendo a mí. Y Sansón fue iluminado por el Espíritu Santo. Cometió un error, pero también él llama al Espíritu Santo en ese momento tan crucial, en el cual le pide a Dios que le preste de nuevo sus fuerzas, las fuerzas del Padre, las fuerzas de la Trinidad, y él mueve esas columnas y mata a miles de palestinos cuando se derriba esa especie de teatro donde lo tenían humillado. En otro de las visiones que vamos a ver sobre él está en Isaías, en el primer capítulo. Aquí es muy importante porque el Señor va a llamar a Isaías una vez, que lo veremos más adelante, porque Ezequiel 2:2 nos dice: entró en mí el Espíritu Santo y entendí mi misión. Ezequiel, ¿se acuerda que ya hablamos de los profetas mayores y menores? En Joel dice algo que se cumplió una parte en la antigüedad y se va a cumplir otra parte hacia el final de los tiempos y nos va a afectar a todos nosotros. En Joel 2:28 dice: y derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones y muchos tendrán la iluminación del Espíritu Santo. Hacia el final de los tiempos, el Señor derramará a borbotones el Espíritu Santo en los que lo quieran seguir, pero a borbotones. Él no va a tener. ¿Cuándo fue que se cumplió esto la primera vez? En Pentecostés, cuando Él derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso hoy quiero hablar de eso, concentrarnos en quién es el Espíritu Santo y cuál es su historia en el Antiguo Testamento y su historia en el Nuevo Testamento. Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Yo les enviaré un espíritu para que entiendan. Es el ayudante que permanecerá con los creyentes para siempre. Es el que nos llevará a vivir ese final de los tiempos. Por eso en Juan 14:16 el Señor dice: el Padre os dará otro consolador. Pentecostés se manifiesta como un viento impetuoso que llena el Espíritu Santo, y es en ese viento impetuoso que ellos empiezan a hablar en lenguas. Pero aquí el concepto de hablar en lenguas no es como esa glososalia repetitiva, no. Ellos podían hablar y entender el griego, hablar y entender el arameo, hablar y entender el hebreo, hablar y entender el otomano, el turco, todos los idiomas, pero hablar y entender. Quizá el otomano no, porque viene a aparecer mucho después, pero todas las lenguas de los cananeos, de todos los que ellos tenían alrededor. De inseguros, como estaban los apóstoles en ese momento, ellos se transforman en discípulos impetuosos. De la cobardía de Pedro, de negar al Señor 3 veces, después del Espíritu Santo, él sale del cenáculo, empieza a predicar, y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, y en esa primera prédica fueron transformadas más de 3,000 personas. ¿Ustedes se imaginan la fuerza que tiene ese poder del Espíritu Santo? Nosotros no tenemos
el Espíritu Santo no porque Él no se quiera dar, sino que no lo pedimos. Tenemos que pedir, pero no lo pedimos. Nosotros nos hemos acostumbrado a pedirle al Señor cosas, no transformación. Le pedimos al Señor una mejor casa, o un mejor carro, o una mejor relación, o un mejor empleo, pero el Señor nos pide al Espíritu Santo en ti, que todo lo otro te lo regalo, pero pídelo. Eso es lo que vale en la historia del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice: y tembló el lugar donde estaban los apóstoles. Fue tanta la fuerza que fortaleció a los primeros discípulos y a los primeros convertidos en el Señor. En Hechos 3:6 dice: en nombre de Jesucristo, Pedro le dice a un paralítico: levántate y anda, porque él prometió que el que tenga el Espíritu Santo, quien invoque al Espíritu Santo, quien siga su camino, podrá hacer más milagros y más grandes que los que Jesús hizo. Por eso Pedro y los apóstoles empezaron a resucitar gente. Yo no sé, Pedro nunca resucitó a su suegra, no sé por qué. Pero empezaron a sanar gente, empezaron a curar ciegos, empezaron a curar todo lo que se les atravesaba, porque es que eso es lo que el Señor nos está llamando. Podemos hacerlo. Pidamos el don. Pidamos el don. Muchas veces, hoy me tocó bendecir no sé a cuántas personas, porque como acabo de llegar del viaje, tengo una lista muy grande de espera. Y estaba yo en San Catherine y un hombre me dice: padre, es que me siento tan solo. Toda mi familia me visitaba al comienzo de la enfermedad hace 6 meses y ahora ya no viene nadie. Y es cuando uno dice: ¿y tú has llamado la compañía del Señor? ¿El Espíritu Santo lo has llamado a ti? El Espíritu Santo siempre nos hará reconocer la sabiduría de Jesús, porque el Espíritu Santo es amor que llama, amor que da y pide. Siempre decían: ¿qué es mejor, dar o recibir? Es mejor dar, porque recibir se vuelve parte de algo que es como una necesidad. Pero qué más bonito que tener necesidad de amor e implorar ese amor y esa compañía en el Espíritu Santo, solo en Él. ¿Pueden hacer preguntas o al final? Al final mejor, al final. Dice, en Juan 16:13 dice: el Espíritu Santo es guía de los creyentes de hoy. En Romanos 8:26 nos recuerda: es que actúa como un consejero divino, porque Él gime con quejidos inefables por ti. El Espíritu Santo gime dentro de ti para que tú te acuerdes de que Él existe y te quiere dar todo el amor de Jesús. Gime con quejidos inefables. Es lo que llama en Juan 16, es el Espíritu de verdad que os guía. Pero ¿entendemos qué significa Espíritu de verdad? Es cuando aquí entendemos la palabra tanto de San Juan Pablo II como de Benedicto XVI, cuando hablaban del relativismo. Cuando nos dicen: no, pero es que todo mundo tiene su verdad. Es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo no voy a la iglesia porque yo hablo con Dios cuando yo quiero. No, así no es. Es que ustedes creen que tienen la verdad absoluta. Sí.
¿qué le vamos a hacer? Le puede doler, pero es que Jesús es camino, verdad y vida. Es la verdad absoluta y tenemos en Jesús la verdad absoluta. Pésele a quien le pese. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a entender, vamos a comprenderlo, vamos a decirle tranquilo, siga con su verdad, no nos veremos arriba, pero siga con su verdad, que en el fondo es un engaño. Gálatas 5:22 nos dice, es un espíritu que da frutos, frutos de amor, de alegría, frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre y de dominio propio. Eso lo decimos como una carreta, ¿cierto? Ah, mira, mira. Pero cuando de verdad empezamos un proceso de conversión, es cuando entendemos que los frutos es algo que, si alguna vez ustedes han cultivado un arbolito de algo, a mí me daba tanto gusto. Cuando yo estaba en el seminario, sembré un papayo, sembré un árbol de lichi, y yo sabía que algún día iba a haber un fruto. No los vi porque gracias a Dios pude ordenarme antes, pero ese fruto se fue recogiendo y los seminaristas que están ahora me dicen, no, padre, si viera, los rosales que usted sembró se sembraron ahora alrededor de la iglesia, todavía está la huerta. Pero en el fondo, yo estaba pensando en el fruto. No, yo disfrutaba sembrar el arbolito, yo disfrutaba todas las mañanas ir a echarle agua, yo disfrutaba quitarle toda la maleza. Es como el Espíritu Santo nos dice, disfrute el proceso de llamarme. El Espíritu Santo está diciendo a toda hora, mira, quiero una relación contigo, disfrútala. Yo quiero darte, pero pídelo. Sí. ¿Alguien quiere probar esto primero? No deja sanitizer. Pero los creyentes y los que llaman al Espíritu Santo son marcados como los hijos de Dios. Es como un sello indeleble e invisible en el cual el que no es creyente tiene dos caminos: o se admira o odia a la persona que sí está con Dios, que eso es lo que estamos viviendo en esta era. Dice, el Espíritu Santo capacita en la vida personal para vivir una vida piadosa y fructífera. En Efesios 1:13 nos dice, el Evangelio de salvación nos recuerda que fuisteis sellados con el Espíritu Santo, porque tiene un papel en la intercesión cuando la persona no sabe cómo orar. Esa pregunta eterna que nos hacen cuando estábamos haciendo los 33 días ante el Santísimo. Padre, es que yo no sé qué tengo que decir allá, no sé cómo orar. Llame al Espíritu Santo y sabrá, porque el Espíritu Santo es el que pone las palabras idóneas para tu relación con el Señor. No se trata aquí de llenarnos de fórmulas de memoria, no, se trata de llenarnos de una verdadera interacción. Imagínense esto, usted está con la pareja con la que ha soñado toda su vida. ¿Usted qué es lo primero que le quiere decir a esa pareja? Le fluye todo, todo sale. Ya el solo hecho de cogerle un dedo ya para ti es una expresión de amor. El solo hecho de preguntarle, ¿quieres comer algo? No lo vas a decir despectivamente, sino con amor. Y no solamente eso, en esa interacción con el Espíritu Santo, te enamoras más del Espíritu Santo. Te enamoras más de pedir. ¿Será, Señor, que en tu divina voluntad a mí me conviene este nuevo trabajo? ¿Será, Señor, que
si me dejo iluminar por ti, ¿es conveniente que yo haga esto o lo deje de hacer? Cuando empezamos a pedir al Espíritu Santo, Él nos guía y nos guía fuertemente. Y dice, las oraciones de los creyentes a través y bajo la iluminación del Espíritu Santo se alinea con la divina voluntad. Esto es bien profundo. ¿Por qué? Es que yo no sé cómo orar. No tienes que saber cómo orar. Tú lo que tienes que hacer es saber cómo amar. Eso es todo. En el amor, todo se nos revela. Porque no hay cosa más bonita que amar. El problema es que no nos dejamos amar por Dios. Y si no nos dejamos amar por Dios, difícilmente nos dejamos amar por otra persona. Porque entonces ya no estamos en la entrega, sino estamos en el dame, a ver tú para qué me sirves, para mis propósitos, para mi placer, para mi carencia. Pero se nos olvida que amar es entregarse, es disfrutar en darse al otro. Y el Espíritu Santo lo que más disfruta es en darnos. Pero no dejamos que nos dé, porque ni siquiera le pedimos. En 1 Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu Santo. Dice sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, realización de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar e interpretar lenguas, pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos da siempre dones para poder concretar la misión cristiana en la iglesia. Todos tienen dones del Espíritu Santo. Todos, sin excepción. Todo bautizado tiene don del Espíritu Santo. Pero es como tienes el don de cantar, pero no cantas, pero tienes el don. Yo tengo el don de jugar tenis como Nadal, pero no juego. ¿Sí ve? Pero tengo el don. Entender que el don está en ti, pero que no lo explotas, que no lo pides, que no lo practicas, te hace un inútil con el talento que Dios te ha dado. El talento que Dios te dio, ¿cuál fue? Los medios de comunicación. Y lo has puesto al servicio del Señor. El Señor te dio el don de dar buenos consejos, pero no, yo me los quedo para mí. ¿Sí ve? Eso es lo que nos quiere descubrir el Espíritu Santo en su historia. En Efesios 4:11 dice, el mismo Espíritu es el que se reveló a los santos, porque les dio un propósito claro para la obra de su ministerio. ¿Dios tiene favoritos? ¿Sí? A uno los elige. Cuando Pedro le pregunta al Señor acerca de Juan, ¿y ese qué? ¿Qué estaba revelando ahí Pedro? Envidia. Pero ¿por qué tú te la pasas con él? Porque él te cae mejor, porque él y porque él no dice ¿y con Juan qué? Sino y despectivamente, y niñato qué, ¿cierto? Y le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él esté aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sí tuvo favoritos. Y eso lo vemos nosotros, que en el uso adecuado del Espíritu Santo es crucial para que se revele en el crecimiento de la iglesia.
la conclusión de esta charlita, que va a ser muy corta: yo tengo que pedir el Espíritu Santo, yo tengo que pedir sus dones, pero constantemente, insistentemente, fuertemente. Aquí es cuando me acuerdo de esa viejita, la viuda, que pedía justicia y pedía justicia y pedía justicia. El juez malo le concede justicia por cansancio. Por cansancio. Al final le concede lo que pide la viejita por la insistencia. Si ustedes piden al Espíritu Santo con insistencia, los dones van a pulular y van a aumentar. ¿Por qué? Porque este es un grupo de oración que no está orando como el Espíritu quiere. Y ustedes oran todo el tiempo. ¿Por qué aquí nadie me está hablando en griego? Ni nadie me está sanando enfermos, ni nadie está rezando. Porque no estamos orando como Jesús nos pidió, constantemente, insistentemente, hasta que nos cansemos. ¿Cuándo debemos parar de orar? Nunca, nunca. Porque como nos dice la divina voluntad, ¿cuándo terminaremos de conocer a Dios? Jamás. Ni toda la eternidad nos bastará para conocer la infinita misericordia y sabiduría del Señor. Y eso es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el bautismo se nos revela como una experiencia transformadora. Es una inmersión interna en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí viene algo bien interesante. Para los expertos en teología, cuando nace en la iglesia estos carismáticos, es como revivir en el siglo XX que el Espíritu Santo es real. Porque muchas veces nos concentramos en devociones, pero es que el que hace el milagro es la Santísima Trinidad, es Jesús, es el Padre, es el Espíritu Santo. El que obra el milagro. La Virgen no hace milagros, pero ella intercede por el milagro. Haced lo que Él os diga. Es que la Virgen me hizo el milagro. No, la Virgen intercedió para que el Señor nos hiciera el milagro. Que la Virgen es alcahueta, lo es. Que la Virgen llora mucho por nosotros, lo hace. Que la Virgen quiere darse a nosotros, se da. Pero no estamos aceptando muchas veces los regalos que el Señor te está dando. Y aquí entramos en esta fase de Pedro predicaba con valentía. En Efesios 5:18, Pablo alienta a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo, porque uno de los grandes resultados del Espíritu Santo es que nos trae una comunión con Dios. El Espíritu Santo nos pone en relación con Dios, y esa relación se llama comunión. Es la comunión de la Trinidad con el creyente. Jesucristo se presenta en Nazaret como el lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:16, ¿se acuerda cuando él llega a la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado? Y él vuelve después de casi un año de estar afuera, lleno de fama y lleno de seguidores. Y es cuando él en la sinagoga le entregan el libro de Isaías, y es cuando lee esa parte del libro de Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hoy se ha cumplido esta profecía. Hubo un grupo que quedó admirado, pero la mayoría de los fariseos lo que dijeron: eso es una herejía, lo cual no era cierto.
Él estaba reconociendo la presencia del Espíritu Santo en él. Pero aquí volvemos a nuestra fe. Cuando dice en el credo, creo en el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Su Espíritu que lo revela y nos hace conocer a Cristo, su palabra, su verbo, pero es para revelarse Él mismo. La Iglesia es la comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite. Esta Iglesia la podemos resumir como es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en las escrituras que Él mismo ha iluminado, a escribir y a leer. Por eso al leer la Biblia debemos llamar al Espíritu Santo para que la podamos entender a la luz del mismo Espíritu en el que fue escrita. En la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos. El Espíritu Santo está en el magisterio de la Iglesia porque es quien la asiste. Mira, hablábamos en días pasados que la Iglesia ha tenido papas buenos y no tan buenos. Pero una cosa que ha seguido la Iglesia es que el Espíritu Santo ha estado ahí siempre, siempre. Aunque hayan sido esa época negra del Renacimiento en el papado, pero aún el Espíritu Santo ha hecho que las cosas malas de esos papas hayan servido para rehacerse y rehacerse y rehacerse. Y el Señor dijo, esta Iglesia estará hasta que yo vuelva. Y el Espíritu Santo estará en ella. Un día el espíritu de iniquidad se sentará en el trono de Pedro. Está escrito. Muy bien. ¿Llegó ese momento? No, todavía no es, porque no se han cumplido ciertas profecías de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revela en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos. Es donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En esa historia del Espíritu Santo, la oración es el medio en el cual nosotros empezamos a relacionarnos con el Padre. Y es cuando Él revela sus carismas, sus misterios para edificar a la Iglesia. El Espíritu Santo lo vemos en la vida apostólica y misionera. Es el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y manifiesta su obra. Por eso vemos que el Espíritu Santo tiene unos símbolos en el agua, significado de la acción del Espíritu Santo en el bautizo. En la unción, el simbolismo de la unción con óleo es también significativo del Espíritu Santo hasta el punto que se han convertido en sinónimo suyo. Mire, cuando uno va a bautizar a un niño, primero lo unge con el aceite en la coronilla y lo bendice con aceite. Y luego viene el bautizo con agua. Pero cuando viene la unción de los enfermos, cuando ya te vas de este mundo, volvemos a rehacer esa especie de bendición con agua y la unción en la frente, como lo hicimos en el bautizo, y en las manos, porque es con las manos con los que nosotros llegamos a pecar. Entonces, esa oración es muy bonita, la oración final de la unción de los enfermos, porque estamos llamando al Señor a que nos perdone en el último segundo, a que, Señor, yo no soy quien para aceptar que tú me veas, pero te pido y te ruego, perdóname, Señor. Por la gracia del Espíritu Santo es que son perdonados los pecados en la confesión. Por la gracia del Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesús, es que nosotros somos redimidos.
Pero, mire, en este grupo de oración tenemos que volver a rescatar al Espíritu Santo. En la charla que hicimos en Medjugorje habíamos hablado de la diferencia que hay entre conocer y saber. Entonces poníamos el ejemplo de yo puedo conocer cuáles son las partes de un teléfono celular, de un móvil. ¿Cómo está? Y yo puedo poner encima de una mesa todas las partes de un teléfono celular. Pero yo sé cómo se ensambla. ¿Tengo la sabiduría para hacer que ese teléfono funcione? El hecho de que yo conozca los dones y los frutos del Espíritu Santo no me da la sabiduría para saber cómo operarlo. La sabiduría del Espíritu Santo es un don que se nos revela para saber cómo debemos tener una relación con el Padre y el Hijo para que un día podamos sentir los frutos de ese Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se te olvidó? Ah, bueno. Bueno, ¿sí ve? No habíamos hablado de esto, por eso me pareció importante hacerlo hoy. De ahora en adelante, oraciones al Espíritu Santo. Yo los bendigo en la divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.